¿Alguna vez te has acostado en tu propia cama, en tu propia casa, y has sentido que duermes al lado de una completa desconocida? ¿Has sentido ese frío helado que no viene del clima, sino del corazón de la mujer que juró amarte? Ese silencio que corta como un cuchillo, esa espalda girada que duele más que 1000 palabras de desprecio. Si estás escuchando esto, es porque sabes exactamente de lo que hablo. Sabes lo que es trabajar de sol a sol, traer el pan a la mesa, esforzarte por ser un buen hombre y al llegar a casa esperar un refugio, pero encontrar un campo de batalla o, peor aún, un desierto de indiferencia. Muchos hombres, hombres de Dios, hombres valientes como tú, están viviendo en una prisión silenciosa. Se sienten rechazados, menospreciados y a veces humillados en la intimidad de su hogar. Y la pregunta que te taladra la mente en las noches de insomnio es: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios permite que me sienta tan solo estando acompañado? Hoy, hermano mío, vamos a destapar una olla que muchos pastores prefieren mantener cerrada. Hoy vamos a hablar de ese misterio doloroso del rechazo conyugal, pero no con paños tibios, sino con la espada de la verdad en la mano. ¿Sabías que ese rechazo podría no ser simplemente un mal momento de ella, sino una señal espiritual, una alarma de guerra que el enemigo ha encendido en tu contra? No te vayas, no te atrevas a saltar este video, porque lo que vas a escuchar hoy no es una charla motivacional barata, es una revelación urgente que te estaba buscando desde hace mucho tiempo. No fuiste tú quien encontró este canal en medio del algoritmo. Fue este mensaje el que te cazó a ti, porque el cielo ha escuchado tu gemido silencioso. El Señor ha visto tus lágrimas secas, esas que no dejas caer por orgullo, pero que inundan tu alma. Este video tiene un propósito clave: devolverte la corona que se te ha caído y enseñarte a recuperar el territorio perdido en tu matrimonio. Pero antes de entrar en este estudio bíblico que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento, déjame contarte una historia. Una historia de los tiempos antiguos, ocurrida bajo el sol abrasador de Canaán, que refleja con una precisión escalofriante lo que estás viviendo hoy. Es un relato que se mantuvo en las sombras, la historia de un hombre que tenía todo el respeto en la calle, pero que era un mendigo en su propia alcoba. Lo que este hombre descubrió, el secreto que cambió su lamento en baile, es la llave que tú necesitas hoy. Te prometo que, si abres tu corazón a esta historia, descubrirás que tu situación no es el final, sino el principio de una transformación radical. Al hacer clic aquí, has activado un mecanismo divino de restauración. Prepárate, porque estás a punto de recibir una estrategia de guerra espiritual que nadie te había dado. Comenta ahora mismo la frase: Dios, restaura mi hogar, como un acto de fe profética, declarando que no te rendirás. Y si aún no eres parte de esta legión de hombres valientes, suscríbete ahora. El enemigo lucha intensamente para que no escuches esto, para que sigas pensando que el problema eres tú y que no hay solución. Pero al suscribirte, le estás diciendo a las tinieblas: se acabó tu tiempo. Quédate hasta el último segundo, porque si te vas antes, te llevarás la culpa de haber tenido la medicina en la mano y haberla tirado. Voy a comenzar con la historia. En las tierras altas de Neftalí, donde los vientos del norte solían traer el aroma de los cedros y la promesa de la lluvia, vivía un hombre llamado Joram. Joram no era un hombre cualquiera, era un artesano del metal, un forjador de bronce, cuyas manos, callosas y fuertes, creaban las herramientas que labraban la tierra y las armas que defendían la ciudad. En las puertas de la ciudad, los ancianos se ponían de pie cuando Joram pasaba. Los jóvenes callaban para escuchar su consejo. Tenía la fuerza de un toro y la dignidad de un león. Pero Joram tenía un secreto,
una herida oculta bajo su túnica que sangraba cada vez que cruzaba el umbral de su propia casa. Su esposa, una mujer de belleza singular llamada Tirsa, se había convertido en una muralla impenetrable. Al principio de su unión, sus risas llenaban la casa como el sonido de cascabeles de plata. Pero con los años, algo se había roto. Algo se había secado como un arroyo en verano. Joram llegaba a casa con las manos manchadas de hollín y el corazón lleno de esperanza, esperando una mirada, una caricia, una palabra de aliento. Pero Tirsa lo recibía con un silencio sepulcral. Ella servía la comida sin mirarlo a los ojos. Se movía por la casa como una sombra, y cuando la noche caía, la distancia entre ambos en el lecho conyugal era más vasta que el desierto de Judea. Joram intentaba hablar, intentaba tocar su hombro, pero ella se tensaba, se encogía, o peor aún, suspiraba con ese aire de mártir que hacía sentir a Joram como un monstruo, como un intruso en su propia vida. «¿Qué te he hecho, mujer?», preguntaba él, con la voz quebrada por la frustración. «¿Acaso no te proveo? ¿Acaso no te honro?». Tirsa solo respondía: «Estoy cansada, Joram. Déjame en paz». Y ese «déjame en paz» resonaba en la mente de Joram como una sentencia de muerte. La situación se tornó insostenible cuando Joram comenzó a escuchar rumores en el mercado. Hombres necios bromeaban sobre cómo un hombre puede domar el bronce, pero no a su propia mujer. La vergüenza comenzó a carcomerle los huesos. Una noche, tras ser rechazado nuevamente, Joram salió al patio bajo la luz fría de la luna y gritó al cielo. Se sentía emasculado, inútil. Pensó en buscar consuelo en otra parte, pensó en el divorcio, pensó en huir. Pero Joram era un hombre de pactos. Sin embargo, la amargura empezó a echar raíces. Empezó a tratar a Tirsa con dureza, devolviendo desprecio por desprecio. La casa se convirtió en un infierno de hielo. Un día, un viajero anciano, un sabio que no vestía como sacerdote ni como profeta, sino como un simple pastor, pasó por el taller de Joram. Al ver la tristeza en los ojos del forjador, el anciano se detuvo. Joram, desesperado, le confesó su tormento, esperando que el anciano le diera la razón, que le dijera que Tirsa era una mujer rebelde que merecía ser repudiada. Pero el anciano lo miró con ojos que parecían haber visto el principio de los tiempos, y le dijo algo que lo dejó sin aliento. «Joram, tu esposa no es tu enemiga, es tu espejo. El frío que sientes en ella es el reflejo del calor que tú dejaste de darle al espíritu, no a la carne. Has forjado bronce para todos, pero has dejado sin protección espiritual el jardín de tu casa. Ella te rechaza porque su espíritu está hambriento y tú solo intentas alimentar su cuerpo». Joram se enfureció. «Yo le doy todo», gritó. «Le das cosas», replicó el anciano, «pero has dejado de ser su sacerdote. Una mujer sin cobertura espiritual se seca, y una mujer seca no puede dar agua». Aquella revelación golpeó a Joram más fuerte que su propio martillo. Esa noche, en lugar de buscar a Tirsa con exigencias carnales o reclamos amargos, Joram se postró en la otra esquina de la habitación. No le dijo nada a ella. Comenzó a orar en voz alta, no pidiendo que ella cambiara, sino pidiendo perdón a Dios por haber abdicado de su puesto de guardián espiritual. Lloró por la soledad de ella, no por la suya. Oró por los sueños de ella. Tirsa, que fingía dormir, escuchó a su esposo humillarse ante el Altísimo. Escuchó su nombre en labios de Joram, no con ira, sino con una bendición profunda. Noche tras noche, Joram hizo esto. Dejó de exigir y empezó a sembrar. Dejó de ser la víctima y se convirtió en el guerrero. Y entonces ocurrió el milagro. No fue inmediato, pero fue constante. Una mañana Joram sintió una mano sobre la suya. Era Tirsa. Sus ojos ya no tenían hielo, tenían lágrimas. «Pensé que ya no me veías», susurró ella.
Pensé que solo querías mi cuerpo, pero anoche vi que amas mi alma. La muralla cayó. Joram recuperó a su esposa, no por la fuerza de su brazo, sino por la autoridad de su espíritu. Escúchame bien, varón de Dios, porque lo que acabas de escuchar no es solo un cuento, es un diagnóstico divino para tu vida. Esa historia de Joram y Tirsa es el espejo donde debes mirarte hoy. Muchos de ustedes están cometiendo el error fatal de atacar el síntoma, el rechazo, la frialdad, la falta de intimidad, en lugar de atacar la raíz espiritual que lo provoca. Te sientes víctima y tienes razones humanas para sentirte así, pero en el reino de los cielos, la autocompasión es una trampa mortal. Pastores y consejeros a menudo te dirán, ten paciencia o ora por ella, pero rara vez te explican la dinámica de autoridad y cobertura que está fallando. Tú eres la cabeza. Y sé que esto asusta, sé que esto pesa, pero si la cabeza está desconectada del propósito divino, el cuerpo, que es tu esposa, entra en caos. El rechazo de tu esposa muchas veces no es odio hacia ti. Es una reacción instintiva de protección ante una falta de liderazgo espiritual genuino. Ella no se siente segura, y una mujer que no se siente segura emocional y espiritualmente cierra su corazón y por consecuencia cierra su cuerpo. Debes entender esto. El enemigo sabe que si logra que tu esposa te rechace, golpeará directamente tu identidad masculina. Te hará sentir débil, indeseado, y buscarás validación en el pecado, en la pornografía o en el trabajo excesivo, alejándote más de tu propósito. Es una estrategia militar del infierno para neutralizarte. Cuando ella te rechaza, tú te retraes o te vuelves agresivo, y ahí es donde pierdes la batalla. La corrección que te traigo hoy es dura pero necesaria. Deja de mendigar amor y empieza a impartir bendición. Deja de acercarte a ella como un niño necesitado y acércate como un rey que tiene tanto amor de Dios que le sobra para dar. El error que cometes es ir a buscar agua en un pozo que tú mismo dejaste secar. Tienes que volver a llenar ese pozo. ¿Cómo? No con regalos caros, no con discusiones lógicas de 3 horas. Se llena con tu presencia espiritual. Cuando llegas a casa, ¿traes la paz de Dios o traes el estrés del mundo? Si ella percibe que tú eres un puerto seguro, ella bajará sus velas. Pero si percibe que eres una tormenta más, levantará sus muros. Tienes que liberarte de la culpa de pensar, no soy suficiente, pero debes abrazar la responsabilidad de decir, soy el encargado de cambiar esta atmósfera. Te voy a dar una instrucción clara. Durante los próximos días vas a dejar de reclamar. Vas a dejar de señalar lo que ella no hace. Vas a hacer lo que hizo Joram. Vas a interceder por ella en su presencia, que ella escuche que tú estás peleando por su bienestar espiritual. El rechazo se rompe cuando el amor se vuelve sacrificial y no demandante. Quiero que ahora mismo pienses en una situación específica donde te sentiste rechazado recientemente. Visualízala. Y ahora quiero que comentes abajo, en la caja de comentarios, una breve frase sobre cómo te hizo sentir eso. Quizás me sentí invisible o sentí dolor. Necesito que lo saques a la luz, porque lo que se expone a la luz, Dios lo empieza a sanar. Voy a leer tu comentario y voy a orar específicamente para que ese dolor se convierta en fuerza. No pauses este video, sigue escuchando, porque el Espíritu del Señor te está operando a corazón abierto en este momento. La anestesia es su paz y el bisturí es su palabra. Profundicemos más en esto usando las Escrituras, pero no de la manera superficial que conoces. Hablemos de un hombre conforme al corazón de Dios que también sufrió el desprecio de su esposa, el rey David. Todos hablan de David y Goliat, pero pocos analizan el doloroso episodio con Mical, la hija de Saúl.
La Biblia nos cuenta que cuando David traía el arca del pacto, danzaba con toda su fuerza, sin importarle su dignidad real, porque su pasión por Dios era incontenible. Pero Mical lo miró desde la ventana y dice la Escritura, lo menospreció en su corazón. Fíjate en el paralelo con tu vida. Tú estás intentando avanzar, estás intentando hacer las cosas bien. Quizás has tenido un logro espiritual o laboral y esperas que tu esposa celebre contigo. Pero en lugar de eso, encuentras una mirada de desprecio, una crítica mordaz, un comentario sarcástico que te desinfla. Mical representa ese espíritu de crítica que se instala en el hogar cuando se pierde la visión espiritual. Mical estaba preocupada por las apariencias, por el ¿qué dirán?, mientras David estaba conectado con la esencia divina. ¿Te suena familiar? ¿Sientes que tú y tu esposa hablan idiomas diferentes? La enseñanza aquí es brutal. Mical se quedó estéril. El desprecio causa esterilidad en la relación. Cuando una esposa desprecia a su marido o un marido desprecia a su esposa, la vida desaparece del hogar. No nacen proyectos, no nace intimidad, no nace gozo. Pero ¿qué hizo David? David no dejó de adorar. David no dejó que el rechazo de Mical definiera su relación con Dios. Y aquí está tu lección, varón. Tu identidad no puede depender de la aprobación de tu esposa. Si tu estado de ánimo sube o baja, dependiendo de si ella te sonríe o te ignora, entonces has puesto a tu esposa en el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Dios a veces permite ese desierto para que aprendas a depender solo de Él. Cuando tú estás lleno de Dios, el rechazo de ella te duele, sí, pero no te destruye. Y esa fortaleza, esa estabilidad, es paradójicamente lo que más atractivo te hace ante sus ojos a largo plazo. Una caña sacudida por el viento no ofrece seguridad. Un roble plantado junto a corrientes de agua, sí. Quiero animarte a que busques la historia de David y Mical en 2 Samuel 6 y medites en ella. Observa cómo David mantuvo su identidad. Y ahora quiero pedirte algo muy importante. Comenta la ciudad desde donde me escuchas. ¿Por qué te pido esto? Porque quiero que veas, cuando leas los comentarios, que hay hombres en Bogotá, en Madrid, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en todas partes, pasando por esta misma lucha. No estás solo en esta trinchera. Somos un ejército global de hombres que están decidiendo restaurar sus hogares. Al escribir tu ciudad, estás clavando una estaca en el suelo y diciendo, aquí hay un hombre que no se rinde. Además, quiero hacer una reflexión sobre lo que estamos viviendo en este tiempo. El mundo actual ataca la masculinidad. La sociedad le dice a la mujer que no te necesita, y te dice a ti que eres tóxico por querer liderar. Todo este bombardeo cultural se mete en la cama de tu matrimonio. Felicidades por estar aquí, consumiendo este contenido que te edifica, en lugar de perder el tiempo en distracciones vacías. Estás blindando tu mente. Ahora, elevemos esto a un nivel superior, combinando la revelación bíblica con lo que la ciencia del comportamiento humano ha descubierto, confirmando lo que Dios dijo hace milenios. Existe un ciclo macabro que los psicólogos llaman el ciclo de la locura, pero que la Biblia describe en Efesios 5. Dios le manda al hombre, ama a tu mujer, y a la mujer le manda, respeta a tu marido. Fíjate que no le manda a la mujer amar al marido en el mismo sentido, ni al marido respetar a la mujer en el mismo sentido primario. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó y sabe cuál es nuestro combustible. El combustible de tu esposa es el amor, sentirse querida, escuchada, priorizada. Tu combustible, varón, es el respeto, sentirte admirado, valorado, capaz. Aquí está la trampa científica y espiritual. Cuando ella te falta al respeto, te rechaza, te critica, te ignora, tú reaccionas con desamor, te alejas, te callas, te enojas.
Cuando tú reaccionas con desamor, ella se siente no amada, y su reacción natural es faltarte al respeto nuevamente. Es un círculo vicioso infernal. Alguien tiene que romperlo. Y aquí viene la revelación dura. Dios te llama a ti a romperlo primero. Pero ella empezó, dirás. No importa, tú eres la cabeza. Tú tienes la responsabilidad mayor. Romper el ciclo significa mostrarle amor incluso cuando ella te falta al respeto. Esto es contraintuitivo. Esto duele. Esto requiere morir al yo. Pero es la única forma de desactivar la bomba. Científicamente, cuando una mujer se siente genuinamente amada y segura, sus niveles de oxitocina suben, su estrés baja y su disposición a la intimidad y al respeto aumenta drásticamente. Espiritualmente, estás cumpliendo el mandato de amarla como Cristo amó a la iglesia. Cristo esperó a que la iglesia fuera perfecta para amarla. No, murió por ella cuando aún éramos pecadores. Tu esposa necesita tu amor sacrificial precisamente ahora que es imperfecta contigo. Al hacerlo, estás acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza, estás derritiendo el hielo. En los próximos minutos, estas verdades van a penetrar aún más profundo. Entiende la importancia de haber encontrado este video hoy. No es casualidad, es un suministro de armas para tu batalla. Mantener este canal de historias hebreas en tu rutina es vital, porque aquí no te damos leche, te damos carne sólida. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, tómate un pequeño momento, si no es mucha molestia, y comenta la frase, ya estoy suscrito. Mi corazón se llena de una alegría inmensa cuando leo a los oyentes fieles comentar, porque sé que no estoy gritando al vacío, sé que hay leones rugiendo conmigo. Me alegra saber que pasamos estas guerras juntos. Y si aún no lo has hecho, aprieta ese botón negro de suscribirse mientras seguimos con esta revelación, porque lo que viene es la estocada final al enemigo. Vamos a la palabra pura. Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, nos da una advertencia que a menudo ignoramos y que es la causa de que muchas oraciones de hombres no sean escuchadas. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Detente ahí. Oraciones con estorbo. ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones rebotaran en el techo? Quizás la causa está en cómo estás viviendo con ella. La palabra sabiamente implica estudio. Tienes que estudiar a tu esposa. ¿Sabes qué le duele hoy? ¿Sabes cuál es su mayor miedo? ¿O solo sabes que no quiere acostarse contigo? El vaso más frágil no significa que sea débil o inferior, significa que es valiosa como una copa de cristal fino comparada con una jarra de hierro. Si tratas una copa de cristal como si fuera de hierro, se romperá. Y una esposa rota, corta, muchos de ustedes están tratando a sus esposas con la tosquedad del hierro y luego se sorprenden de encontrar vidrios rotos en la cama. Te voy a contar algo personal con el corazón en la mano. Hubo un tiempo en mi vida donde el silencio reinaba en mi hogar. Yo predicaba, ayudaba a otros, pero en mi casa había un abismo. Yo pensaba que ella era el problema. Es que es muy sensible, decía yo. Es que no me entiende. Hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo, tú quieres ser el rey, pero te estás comportando como un tirano emocional. Me di cuenta de que mi liderazgo era solo imposición. Me quebranté. Fui con ella y le pedí perdón por no haber entendido su corazón. No fue mágico, tomó tiempo, pero cuando cambié mi actitud de juez a la de siervo líder, ella floreció. Y cuando ella floreció, el jardín de nuestra intimidad volvió a dar frutos. Hermano, no esperes a que sea demasiado tarde. El orgullo es un pésimo compañero de cama. Te mantendrá con la razón, pero te dejará solo y amargado. Has llegado hasta aquí, guerrero.
Eso demuestra que tienes un corazón dispuesto, que eres diferente al promedio. La mayoría hubiera cerrado el video al sentirse confrontada, pero tú has aguantado la corrección porque quieres la bendición. Eres un valiente, y Dios honra a los valientes. Quiero decirte que tu matrimonio tiene esperanza. Esos huesos secos pueden vivir, pero depende de que apliques este manual de instrucciones. Recuerda, 1. No busques validación en ella, búscala en Dios. 2. Rompe el ciclo del desprecio dando amor sacrificial. 3. Conviértete en su sacerdote, orando por ella y no peleando contra ella. 4. Trátala como vaso frágil para que tus oraciones fluyan. Por favor, necesito que hagas algo crucial ahora. Escribe tu nombre completo en los comentarios. Quiero incluirte en mis oraciones de madrugada. Quiero presentar tu nombre y el de tu esposa ante el trono de la gracia. Es un acto de compromiso, y escúchame bien, es de suma importancia que compartas este video ahora mismo con alguien. Quizás tienes un amigo, un hermano, un primo que sabes que está sufriendo en silencio, que está a punto de tirar la toalla. Envíale esto. Y si nadie te viene a la mente, compártelo en tu Facebook o en tus grupos de WhatsApp. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está luchando con todas sus fuerzas para que este mensaje se quede estancado. Él odia los matrimonios restaurados porque son la imagen de Dios en la tierra. Si sientes pereza de compartir, si sientes vergüenza, reprende eso ahora mismo, porque son las fuerzas del maligno intentando silenciar la verdad. Lucha contra ellas y comparte la palabra de Dios. Sé un instrumento de luz. Busca otro video de este canal al terminar. Hay más mensajes divinos esperándote, más herramientas para tu arsenal. Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí contigo en otro video más. Me encantaría conocerte en persona, estrechar tu mano y decirte, sigue adelante, varón. Perdóname si en algún momento hubo problemas con el audio o si me repetí con alguna cosa. Soy humano y solo busco servirte lo mejor que puedo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por el hombre que está escuchando esto. Tú conoces su dolor, su rechazo, su soledad. Te pido que ahora mismo tu Espíritu Santo lo envuelva. Rompe toda cadena de amargura en su corazón. Dale la sabiduría de Joram, la adoración de David y el amor de Cristo. Toca el corazón de su esposa, Señor. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Restaura la intimidad, restaura el respeto, restaura el amor en ese hogar. Que su casa sea un faro de luz y no una cueva de oscuridad. Declaro bendición, restitución y victoria sobre su matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.